Muy bien, ahora vamos a hablar con un actor argentino de cine, teatro y televisión, nacido bajo el signo de Cáncer, se lo conoce por interpretar a villanos, no sé si es bueno o malo eso, ¿no? Pero la gente lo identifica siempre con los villanos. Nacido en Barracas, criado en Lanús, hijo de madre española y de padre italiano, completó los estudios secundarios e ingresó a la Facultad de Ingeniería, pero cuando vio El hombre de la flor en la boca de Victorio Gassman, dijo, bueno, esto es lo mío. Dejó la facultad, ingresó al Conservatorio de Arte Dramático y egresó junto a los mejores promedios de ese lugar. Fue papá de Camila y Federico y más tarde de Franco y Luciano. Hasta los 80 trabajó en distintas empresas, fue empleado de SEGBA, la vieja SEGBA y Gas del Estado, cuando los gobiernos se hacían cargo, ¿no?, de la parte social de la población, y hasta tuvo un rol importante después en un momento en Hombres en Pugna, en ATC. A partir de ahí es como que un poco cambió y modificó su vida, y a partir de los 90 comenzó a disfrutar de lo mejor de su carrera como actor. No sé si me equivoco, pero le damos las buenas noches a Jorge Marrale. ¿Qué tal, Jorge? Carlos Hilardo te saluda desde Frente al Tablero. Me acompañan Andrés Prestileo y Carlos Sosa. Bueno, ¿cómo están? Bueno, más o menos está bien lo que presentamos, ¿no? Sí, está muy bien. Lo único que, bueno, mis viejos fueron hijos de españoles, mi madre, e hijos de italianos, mi padre, pero sí, todo lo demás está muy bien. Y fue tan así de radiografía. Y fue tan así lo del hombre de la flor en la boca con Victorio Gassman. Sí, te de marcó. alguna manera te diría que es como un disparador, pero claro, yo creo que es un acumulado de muchas cosas que uno venía viviendo. Yo soy de la generación de los que íbamos al cine no menos de 2 veces por semana, claro, con lo cual toda la motivación que me daba a mirar el cine de barrio, con todas las películas que uno veía, era un gran motivador para mí, más allá de lo que estudiara o no, siempre estuvo ahí. Sí. Y además una familia, tanto la beta española como la italiana, por mi abuelo, por mi tío el Sastre, la verdad que muy vinculados o al canto, por la parte de mi tío, y muy expresivos, familias muy expresivas. Claro. Eso también, mi madre que cantaba muy bien también, claro, lavando la ropa, pero cantaba muy bien. Bueno, qué sé yo, son cosas que sí, uno no sabe, hay algún determinante que lo hace, pero claro, probablemente coincidió también con una etapa del cine italiano donde Vittorio, tanta gente, sí, tantos, sí, tenían una gran influencia, sobre todo porque el método, la forma, la gesticulación, cierta forma del costumbrismo italiano es muy parecido, o el nuestro es muy parecido al de ellos, con lo cual había como un incentivo, Mastroianni, ¿no? Por supuesto, sí, toda esa gente fue muy influyente. Bueno, pero eso es lo que te marcó en la actuación. ¿Y qué fue que te atrapó del ajedrez? ¿Cómo lo descubriste? Mira, el ajedrez, te diría que estaba repasando algunas cosas. El ajedrez a mí me apareció en la adolescencia. Y si no me equivoco, con mi primo Adrián empezamos a hacer los primeros, las primeras averiguaciones respecto a cómo era el juego. Y ahí aprendí un poco. No te digo que haya sido después un gran jugador, pero anduve bastante tiempo como interesado por el ajedrez. Después, bueno, sí, corté, pero hubo un periodo que estuve muy enganchado con el ajedrez. No sé si me parecía un juego mágico en un sentido, ¿no? En el sentido de que cómo haber diagramado esos movimientos de esas figuras, ¿no? tan emblemáticas, desde peones, alfiles, torres, reyes, reinas y demás. Y siempre me imaginé, digamos, quién lo habrá inventado, quiénes, ¿no? Porque me parece tan lúdico, genial, perfecto, claro, maravilloso, claro, que eso también me atraía mucho. Tengo una cabeza todavía con algún resabio, digamos, del racionalismo y de algunas cosas que todavía me llaman la atención, ¿no? Así que bueno, fue eso, un poco también le enseñé a mis hijos, sobre todo al segundo, al de la segunda camada, a Franquito, que claro, algunas cosas jugó conmigo.
Y entonces lo tuyo pasó por un encuentros familiares. ¿Lo practicabas en tu casa o en la casa de algún familiar? Sí, porque mi padre, por ejemplo, no jugaban al ajedrez, pero sí con algunos amigos empecé como a despuntar el vicio. Primero lo miraba desde afuera y no entendía muy bien cómo era, hasta que después, como en todos los juegos, ¿no? O un poco también como con los personajes, uno se empieza a concatenar, empieza a engancharse, lo que nunca pude hacer es, bueno, tener 2 o 3 jugadas avanzadas en la cabeza. Claro. Bueno, eso nunca. No, yo tampoco, así que quédate tranquilo, somos iguales. Jorge, ¿y qué tal el ajedrez en tu medio, ¿no? Digamos, colegas, ¿qué tal se da de que haya colegas a los que les guste, que vos sepas que juegan o que tal vez hasta podido entablar alguna partida? Yo te voy a ser sincero, no sé si tanto es. Me parece que el ajedrez tuvo una época de un gran fulgor cuando nuestros tuvimos Najdorf y otro que era un poco más joven, Pano, Roseto, Pano. La verdad que me parece que fue una época brillante, me parece, nuestra, y creo que ahí hubo una gran influencia del ajedrez sobre los jóvenes, sobre todo. Uno, me acuerdo que por ahí iba a una plaza y había alguno de los grandes maestros o en los clubes haciendo partidas simultáneas. Claro. Hubo como un periodo, te diría, entre los 60 y los 70, que me parece que el ajedrez tuvo un apogeo muy grande. Además de que creo que también la influencia de los grandes campeones rusos y el norteamericano, ese loco maravilloso, Bobby Fischer. Exactamente, Bobby Fischer. Me parece que también pusieron el ajedrez en un nivel que yo después no lo volví a ver, o por lo menos de esa manera. También hubo duelos, ¿no? Duelos entre rusos, Karpov y todos ellos, que me parece que también hicieron que todo eso fuera de una dinámica que atraía mucho a la gente. Claro. Después no sé qué es lo que pasó, vos lo sabrás mejor que yo. No, creo que Andrés te preguntaba si en tus tiempos libres de la actuación también vos jugaste al ajedrez con algunos colegas, si te ha pasado de tener colegas, otros actores. No, la verdad que no recuerdo haber llevado tablero de ajedrez y la caja con las fichas, no, en el caso mío no. Bueno, acá tuvimos a Gabriel Corrado, que hablaba de ser un fanático del ajedrez. Bueno, Gabriel sí, sabía que... Me parece que alguna vez hemos hablado con Gabriel del ajedrez. Sí. Y creo que él te debe haber cimentado algo. Sí, por eso estamos en contacto. No me tocó jugar con Gabriel, no. Pero bueno, sí, me sigue pareciendo un juego maravilloso, ¿no? Claro. Un juego... Claro. Contaste que por ahí no sos un excelente jugador, sos un jugador, un aficionado, y se sabe que el ajedrez tiene muchas virtudes. No sé si los has practicado asiduamente, pero ¿crees que has aprovechado algunos de los beneficios del ajedrez? ¿Te ha servido el ajedrez a lo mejor para planificar mejor o para utilizarlo en negociaciones? Vos sos un actor, muchas veces tenés que sentarte y negociar sobre tus contratos y demás. Sí, a ver... el ajedrez en definitiva es una batalla, ¿no? Sí. Es una batalla aparentemente pacífica porque sucede en un cuadrado, sí, pero con los ejércitos bien dispuestos. Sí. Yo creo que el ajedrez, en términos de lo que es planificar una jugada, pensarlo y demás, tiene que ver con la estrategia, ¿no? Sí. Y yo creo que la estrategia sí es algo que uno en el oficio acciona bastante. Yo ahora estoy hablando con vos y tengo abajo del teléfono la próxima obra que voy a hacer, si Dios quiere, en el Regio, en el Teatro Regio de la ciudad de Buenos Aires, que es Danza Macabra de Strindberg, una versión. ¿A partir de cuándo? Vamos a empezar a ensayar en julio, 4 de julio empezamos, y creo que estrenamos en septiembre hasta fin de año. Que voy a ir a ver porque está cerquita de mi casa, así que... Claro, bueno, sí, es bien barrial, sí, tiene una corriente de público exquisita, Regio. Muy bien. Me va a encantar trabajar ahí con
con Eleonora Wexler vamos a hacer la pieza. Muy bueno. Y dirigida por Analia Fedra García. Y bueno, hablándote, perdona que estoy como un poco disfónico porque venís de un viaje. Vine de hacer gira en Bahía Blanca y el último domingo tuve un golpe glótico y la verdad que quedé un poquitito tocado con la garganta. Pero bueno, y sí, hablando de la estrategia, hay algo de la estrategia de cómo abordar un personaje o por donde uno intenta entrarle, ¿no? A veces uno hace diagonales, como los alfiles, y otras veces tenés que entrarle como avanza el caballo, ¿no? Claro. De alguna manera, para hacerte una analogía, hay algo de eso, no porque uno esté pensando concretamente en la estrategia que podría utilizar en el ajedrez, sino que yo creo que el ajedrez lo que sirve es para preparar la cabeza, preparar la mirada y estar muy atento y concentrado sobre todo a lo que son los movimientos del adversario, ¿no? Claro. Y cómo uno se posiciona frente al ataque o cómo uno pretende atacar, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es un juego maravilloso, sinceramente me parece maravilloso. Creo que va a ser eterno, no como algunos juegos que a veces uno dice, esos juegos de mesa, ¿no? Que pasan. No, el ajedrez va a quedar para toda la historia, ¿no? Yo creo que no solamente es entretenido, a mí me parece que activa algo de las neuronas el ajedrez, ¿no? Hay algo que entre pensar, mirar y tener una visión general, y a veces cuando uno no tiene tanta cancha, ¿no? Que por ahí dejaste mal un peón y no viste que estaba cruzado el alfil y te lo sopló y bueno, te quedás ahí diciendo ¿qué estaba mirando? ¿Por qué me quedó? Y también eso me echa luz sobre que a veces uno, como en los personajes, echa la mirada en algún aspecto del personaje y desaprovecha la mirada sobre otro aspecto del personaje, ¿no? Eso te quería... Te soplan la dama también, ¿no? Eso te quería consultar. Según algunos investigadores y científicos, el ajedrez estimula varias inteligencias. No tenemos una sola inteligencia. Y se hablan de estas 9 inteligencias, de las cuales el ajedrez estimula o desarrolla 5. Pero hay 2 de ellas, que es la intrapersonal, la que se refiere a uno, y la interpersonal, sobre los demás. En este aspecto, ¿cómo te llevas con conocer tus virtudes y tus defectos a la hora de que te dan un papel? Te eligen para tal actuación, sos el primero en fijarte tus defectos y tus virtudes y estás preparado para eso y de adaptarte al entorno. ¿Sos mucho de mirar quién es el director, quiénes son tus colegas para trabajar? Sí, absolutamente, porque uno construye con el otro y la verdad que la construcción tiene que ser armoniosa y consensuada, sí, absolutamente. Es un ballet el teatro, no se hace solo. Lo tenés que saber hacer, pero también te tienen que ayudar a hacerlo los compañeros, las compañeras, los directores, las directoras. Sí, absolutamente, sí, tengo eso. Respecto a virtudes, uno, volviendo ahora a esto, ¿no? Yo estoy haciendo en gira El Vestidor con Arturo Puig, vamos a estar en Córdoba la semana que viene, el fin de semana que viene. Son piezas que, por ejemplo, son clásicos, lo mismo que la danza macabra, y tienen características muy particulares en términos de que los personajes que accionan, en el caso mío es un viejo actor que está en una zona de crisis, o en el caso de este que va a tocar con danza macabra, un militar que vive con su esposa llevándose muy mal en una isla, son personajes de una gran complejidad, porque el mundo que tocan es un mundo personal, en lo que te referías vos a lo intrapersonal, y también interpersonal, porque accionan con los demás tratando de imponer, impulsar. Son 2 personajes muy similares en ese sentido, en lo que hace a un carácter narcisístico, a alguien que cree que nunca le va a pasar nada malo porque es como superior. Entonces son personajes que tienen una gran complejidad, porque no solamente tienen lo que muestran, sino lo que ocultan.
y cuando a veces lo oculto aparece, ¿no? Como esas jugadas, ¿no? Sí. Donde de golpe en 3 movimientos Sí. se hace jaque mate, y vos Sí. decís, pero ¿cómo lo sacó? ¿Cómo Claro. lo vio, no? Claro. Bueno, es lo que pasa a veces con los personajes, en donde uno dice y se fascina con lo que hace ese personaje en ese momento y dice, uy, esto lo quiero hacer yo. Yo necesito pasar por ese desafío, ¿no? Claro. Esto es lo que me pasa a mí, ¿no? No miro tanto mis capacidades, sino mis gustos, mis necesidades, el deseo de hacerlo, de sumergirme en esa conflictiva, echar luz sobre eso, ver cómo lo puedo hacer en compañía de los otros. Es un juego también. Los americanos, los norteamericanos, los ingleses sobre todo, llaman al teatro play, ¿no? Sí. To play. Claro. To play es jugar, ¿no? Y entonces, cuando uno juega en el escenario, no te digo que está reproduciendo jugadas magistrales, pero hay veces que, evidentemente, sobre todo en el periodo de ensayos, uno tiene que trabajar mucho sobre la estrategia de cómo abordar el personaje, cómo intercomunicarse, Sí. cómo ganar y a veces cómo perder. Y hablando de, bueno, de las cualidades propias, uno a Jorge Marrale, por lo menos yo, no lo tiene como la imagen, sobre todo de esa mirada potente y penetrante, que bueno, a uno lo define dentro de lo que uno conoce de la actuación como esos actores de carácter, ¿no es cierto? Primero te preguntaría si vos también tenés esa mirada. Y además, si como jugador de ajedrez también te sentís un jugador de ese tipo, digamos, ¿no? Jugador así con carácter o con algún planteos. Lo que decís vos, bueno, sí, sucede que todos somos de carácter. Lo que pasa es que en general cuando se hacen personajes que tienen cierta potencia, claro, cierto despliegue emocional fuerte, atravesados, ¿no? En general se habla de un actor de carácter. Sí. Yo amo los personajes que tienen algo que decir por sí mismos, ¿no? Desde el lugar que se plantee. Hay algunos, como en el caso del Vestidor, este personaje que de repente es un tipo, como te decía, con un gran narcisismo y que no siempre trata bien a su vestidor, que es alguien que se desvive por él. O este hombre que tengo que hacer ahora o empezar a ensayar, que es el de Danza Macabra, un capitán, ¿no? Que también tienen esas características. Se ve que también aquellos que me eligen deben privilegiar esta actitud. Yo, de todas maneras, en lo personal, soy alguien que observo con detenimiento, sí, trato de observar con detenimiento, trato de aprender también con detenimiento. Digamos, en ese sentido a mí me parece que es importante apropiarse del conocimiento de los personajes con la totalidad de uno, no parcialmente. En ese sentido yo meto mucha energía. Y referido al ajedrez, bueno, he sido un poco impulsivo en términos del juego, porque a veces me ha ganado, como suele sucederme, la emoción, ¿no? Y de decir, bueno, ahora voy a atacar, voy a correr el peón, bueno, lo sacrifico, pero voy a entrar con el caballo y el alfil que lo tengo cruzándolo para quedarle a la torre, y bueno, por ahí en 3 puedo hacer, y de repente me doy cuenta que quedé te dejaste llevar por descubierto, y en 3 me hacen jaque, ¿no? Si alguien nos escucha ahora por internet a través de Radio Conexión Abierta y dice, ¿quién es el que está hablando tanto de ajedrez? Bueno, lo explicamos, Jorge Marrale, ¿no? Nada más y nada menos, ganador del Martín Fierro, mejor actor protagonista de novela ya por Vidas Robadas en el año 2009, y el año pasado, en 2018, premio Cóndor de Plata, mejor actor. Jorge, la última, pues no queríamos excedernos, te habíamos pedido unos minutitos y sos muy generoso con nosotros. Hablando del ajedrez y el pensamiento crítico, el juego es una especie de laboratorio, ¿no? De prueba y ensayo, ¿no? Prueba y error. En tu vida profesional, si asociamos el ajedrez y tu vida como actor, ¿fuiste de equivocarte mucho? ¿Fuiste de recibir los consejos? ¿Preferís golpearte y aprender solo? ¿Cómo te has llevado con esa experiencia? Mira, es interesante la pregunta, porque hay veces que uno cree, y lo que decimos es cierto, este juego, igual que el mío, el del actor, tiene prueba y error, ¿no? Y en verdad,
si te digo, me parece que me he pasado la vida en términos de la construcción del personaje entre prueba y error, error, verificar cómo modificar el error, aprender del error y empezar a transitar el camino, digamos, que uno supone que es el que va a terminar construyendo al personaje, ¿no? En ese sentido yo creo mucho en la prueba, errar, volver. Es más, mi característica como actor a veces es, si bien trabajo con bastante concentración y demás, muchas veces quiero probar, quiero salirme un poco de lo que sería la normativa absolutamente previsible del personaje para sacarlo como en un sueño y ver qué es lo que hace. Claro. Sacarlo, desubicarlo un poco para probar. Sí, sacarlo de la zona de confort. Exactamente, de la zona de confort y ver cómo, de alguna manera, frente a una disyuntiva distinta, aún la que no se presente en la obra, cómo podría reaccionar ese personaje, ¿no? Eso me gusta, porque aunque a veces no lo pones en el cuerpo, lo pensás, como en la jugada, y decís, uy, este tipo, si estuviera en esta situación, ¿no? Ahora que está conflictivamente enganchado mal con su mujer, o empezás a ver y decís, bueno, si de repente este tipo pudiera tener un acto amoroso con la mujer con la que se lleva de los pelos, ¿qué es lo que sucedería en él, no? Él, que es una especie de tipo arrollador, que cree que nunca se va a enfermar, que no se va a morir, que va a vivir 20 años más y que nada le va a suceder. Bueno, ¿qué le pasaría en una circunstancia en donde eso se trastoca? Y a mí me da la posibilidad de pensar lo que no está escrito. Claro. Y lo que no está escrito es muy importante, por lo menos para uno, porque en realidad uno es un intérprete, pero también es un creador, es un autor de los personajes, ¿no? Por más que estén escritos, uno es autor porque este hombre que voy a ser yo, este capitán, o este bonzo que estoy haciendo en el vestidor, es mío. Es mío, y seguramente el compañero que pueda hacerlo más adelante lo va a hacer absolutamente distinto. ¿Por qué? Y porque la pulsión de vida que tiene ese compañero, su complejidad, su mundo espiritual, emocional, físico, es distinto al mío, y él también va a ser autor de ese personaje, ¿no? Entonces es eso a mí lo que me parece maravilloso. Y lo otro que me parece maravilloso, como a veces cuando uno mira esas jugadas de ajedrez, es lo que le pasa al público cuando nos ve a nosotros, ¿no? Que también están jugando ellos su partida de ajedrez mientras vos estás jugando la tuya, ¿no? Eso me parece una simbiosis muy interesante, ¿no? Entre el jugador que está en el escenario y el jugador que está en la platea. Jorge, ha sido un gusto escucharte, hemos pasado un momento de radio sensacional, escuchando esta variante tuya con el ajedrez, me encantó. Te voy a ir a ver al Regio seguramente, así que te mandamos un abrazo desde aquí de Frente al Tablero, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, y mucho éxito en tus funciones. Muchísimas gracias, Carlos, un abrazo para todos, la verdad que fue un gustazo poder hablar con vos. Bueno, un gusto, que sigas muy bien, adiós, Jorge. Un abrazo.